Pues primero que nada, muchas gracias a los organizadores, a Alejandro y a todo el equipo de este evento. Y también, bueno, los saludo al público. Para mí me da mucho gusto estar aquí con ustedes y compartir un poco pues de estos temas, ¿no? De estos temas de clima y de estadística, básicamente. Y bueno, voy a ir desarrollando la plática. La plática o la presentación la estructuré de tal manera que no sea pesada en cuanto a teoría. O sea, quise poner más conceptos, más la idea, más un mensaje, más que matemáticas fuertes, ¿no? Esa fue mi idea para esta charla, ¿no? Bueno, y antes de comenzar, pues la charla la titulé "Cómo estudiar el clima usando la información registrada en los árboles y la estadística", ¿no? Y esta es la agenda que voy a desarrollar. Primero voy a comenzar con una presentación de la institución donde provengo, porque pues es la institución que me patrocina y a la cual yo estoy adscrito, y pues por consideración y por respeto a esta institución, comenzamos. Es una indicación que comencemos presentando la institución, ¿no? Y bueno, voy a hablar un poquito de manera general sobre el cambio climático, pero solamente de manera general. Voy a tocar un poco más específico el tema de dendrocronología. Vamos a ver qué es dendrocronología, y voy a hablar también de manera general de modelación estadística, y voy a poner una aplicación de modelación estadística en cuanto a información de clima, análisis de información del clima, y al final quiero cerrar con una reflexión, ¿no? Bueno, comienzo, como les comentaba Alejandro y yo también. Bueno, yo provengo del Centro de Investigación en Matemáticas, ahí estoy adscrito, ahí soy técnico académico desde 2019, y bueno, el Centro de Investigación en Matemáticas, o CIMAT, como es su acrónimo, está integrado, pertenece al sistema de centros públicos de CONACYT, que bueno, ahora también CONACYT ya, primero ahí le falta una H, es un detalle que no me di cuenta, y además ahora también ya en esta nueva, en este nuevo cambio, en este cambio de gobierno, ya va a ser una secretaría, ¿no? Ya va a subir, ¿no? Bueno, el CIMAT está dedicado a la generación, transmisión y aplicación de conocimientos especializados en estas áreas, ¿no? En matemáticas, estadística y ciencias de la computación. Y bueno, CIMAT, como algunos lo han de saber, CIMAT, sus oficinas centrales están en Guanajuato, ¿no? Ahí es donde inició CIMAT, pero también después se expandió por ejemplo, Aguascalientes, que en 1997 ya tiene tiempo, ¿no? Y también tenemos sedes en Zacatecas, en Monterrey y en Mérida. Y pues aquí les presento un resumen del capital humano que tenemos: alrededor de 120 investigadores en todas las sedes, la mayoría concentrada en la central, que es Guanajuato. Tenemos 29 cátedras CONACYT, o ahora investigadores por México, y somos 41 técnicos académicos, ¿no? Yo soy un técnico académico. Bueno, aquí están unas figuras, unas imágenes de las instituciones, de las sedes. Es la de Guanajuato, aquí está la de Aguascalientes, y las otras, está Monterrey, está Zacatecas, Mérida, pero cada sede tiene un propósito, digámoslo así, o una orientación. Por ejemplo, Guanajuato es la que tiene fuertemente matemáticas, estadística y cómputo, ¿no? Pero por ejemplo, nosotros, la sede de CIMAT Unidad Aguascalientes, yo diría que nuestro fuerte es la estadística aplicada. Esa es nuestro fuerte, ¿no? Y por ejemplo, Mérida, su fuerte es la matemática pura. Zacatecas, por ejemplo, su fuerte es la computación, la robótica, ese tipo de cosas. Monterrey, su fuerte es el cómputo, y así, ¿no? Así. Bueno, nosotros somos CIMAT Unidad Aguascalientes, yo pertenezco ahí estoy adscrito. Ahí somos 18 personas, no somos muchos, pero es una sede fuerte, ¿no? Es una sede fuerte porque ahorita van a ver por qué. Bueno, estas son nuestras líneas de investigación. Principalmente hacemos estadística aplicada. También tenemos personal que se dedica a ciencia de datos, cuestiones de inteligencia artificial,
estudios observacionales, modelación de procesos y simulación y optimización. Estas son nuestras instalaciones, nuestro edificio en Aguascalientes. Y en la unidad de Aguascalientes tenemos dos programas académicos. Uno es la especialidad en métodos estadísticos. En esa especialidad tenemos ahorita alrededor de 60, 70 alumnos que están a distancia y como su nombre lo dice, pues el objetivo de esa especialidad es transmitir métodos estadísticos a profesionales de diversas áreas. Bueno, y una maestría que tenemos, es la única maestría que tenemos la maestría en modelación y optimización de procesos. Esa maestría pertenece al Sistema Nacional de Posgrados de CONACYT. Ahí, por ejemplo, nosotros tenemos muchos alumnos, tenemos 14 alumnos en el programa, pero ellos tienen beca de manutención CONACYT, entonces es un programa del Sistema Nacional de Posgrados, ¿no? Bueno, aquí están unas imágenes de los compañeros. Aquí bueno, aquí estoy yo, aquí está Raúl, Héctor, la doctora Lili, y bueno, estas son las instalaciones. Aquí está la sala isóptica, que es donde impartimos las clases, ¿no? Algunas clases, ¿no? Bueno, y yo también tenía preparada una presentación breve mía, que ya la comentó Alejandro y le agradezco mucho. Ya comentó que yo soy originario de San Luis Potosí, específicamente de la Huasteca Potosina. Cuento con una licenciatura en estadística, la hice en la Universidad de Machapingo. También ahí hice una maestría en ciencias forestales y tengo el doctorado en estadística en el Colegio de Posgraduados, ¿no? Y desde 2019 soy técnico académico en CIMAT, soy miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y bueno, en la unidad yo imparto las materias relacionadas a modelación estadística, introducción al análisis estadístico y ensayos clínicos aleatorizados, ¿no? Cuestiones de salud. Mis áreas de interés, pues un área que me gusta mucho es la cuestión ambiental, la de salud y otras, ¿no? Porque más adelante voy a platicar que, por ejemplo, la estadística es una ciencia universal. Entonces, por esa razón, he tenido actividad con distintas áreas, ¿no? Bueno, y voy a comenzar con esto brevemente, lo del cambio climático. ¿Qué vamos a entender por cambio climático en esta charla? Van a ser alteraciones anómalas, ¿no? Y ahí, aunque puede ser mucha información un poco redundante, trato de que esto quede claro y puse ahí alteraciones anómalas. Para mí, o como yo las voy a manejar, van a ser cambios abruptos y rápidos, ¿no? En los patrones climáticos y en un periodo de tiempo largo, digámoslo, 30 años, ¿no? Y bueno, el cambio climático modifica patrones como el viento, la precipitación y nos trae, pues le voy a decir consecuencias, aunque quizás unos van a decir que no son tanto como consecuencias, sino que son resultados, acciones, algo más ligero, ¿no? Que son los fenómenos meteorológicos extremos, como los que ahorita estamos viviendo. Digo, no es tan fuerte, pero allá en Guerrero, por ejemplo, sí, ahorita está preocupante la situación, pero bueno, tormentas, sequías, huracanes, ¿no? Y una cosa que también he encontrado por ahí es que el cambio climático es un proceso complejo, ¿no? Un proceso complejo porque es dinámico, tiene muchos componentes y además es caótico. También no voy a entrar en muchas cuestiones de caótico y ese tipo de cosas porque creo que estoy en el área indicado en el que ustedes entienden todas esas cosas y lo tienen fuertemente, ¿no? Bueno, también trato puse imágenes tratando de transmitirles pues un poco lo que es el cambio climático, sus consecuencias, sus efectos, ¿no? Bueno, y ahí están unas imágenes. Yo quise poner esas imágenes y no quiero comentar mucho de eso porque tengo la premisa o la idea de que una imagen dice más que 1000 palabras, entonces por eso las puse ahí. Ahí están, ¿no?, algunas cosas que ahorita están ocurriendo, digámoslo así, ¿no? Y que más adelante voy tocando brevemente, tratando de que no se extienda mucho esta charla porque pues para no ocupar mucho tiempo, ¿no? Bueno, continúo con el cambio climático. Estas variaciones climáticas o de cambio climático se han acelerado últimamente en estas últimas décadas, ¿no? Y esto es una de las razones, es la actividad humana, ¿no? Y también podemos decir que el cambio climático nos ha
o tiene consecuencias negativas, ¿no? Aunque claro, también eso de negativos depende cómo nos vaya, ¿no? Me refiero a que hay quienes con el cambio climático no les ha ido mal. Por ahí alguien va a comentar ese caso y también estoy de acuerdo, o sea, no todo el cambio climático nos ha pegado mal a todos, ¿no? Bueno, pero ahí puse un efecto, el aumento de los gases de efecto invernadero, que también ya lo conocemos, el incremento en las temperaturas, algo que creo yo que es una de las evidencias más objetivas, digámoslo así, de que existe el cambio climático, ¿no? de que tenemos esas alteraciones en los patrones climáticos o en las concentraciones de algún gas de efecto invernadero, como por ejemplo el dióxido de carbono, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Bueno, ahí voy poniendo imágenes y también otro efecto del cambio climático, otro efecto negativo es el derretimiento del hielo en los polos, ¿no? Ahí también pongo una imagen, el incremento del nivel del mar a causa del derretimiento de los glaciares o de del hielo en los polos, y bueno, el incremento del nivel del mar trae problemas de inundaciones, ¿no? No inundaciones provocadas por una tormenta como esta, sino que por el derretimiento de los polos o de los glaciares, ¿no? También tenemos la situación o el efecto negativo del desplazamiento de especies, ¿no? Puse ahí la imagen de un oso polar, pero por ejemplo las especies forestales también están sufriendo este cambio, digámoslo así, ¿no? ¿Por qué digo las especies forestales? Porque por ejemplo hay árboles que requieren frío, y como ahora el ambiente es más caliente, entonces van yendo más hacia arriba de la montaña buscando ese frío, ¿no? Buscando sobrevivir, digámoslo así, ¿no? Sin embargo, pues la montaña es finita, ¿no? Tiene un pico, entonces ahí es donde va a ser el problema, ¿no? El problema ya severo, digámoslo así, ¿no? Bueno, inundaciones y fuertes nevadas, lo que ahorita estamos viviendo solamente por ejemplo, con el huracán Yo, ¿no? Que ha azotado Guerrero, y en 5 días ha ocurrido la precipitación que ocurría en un año completo, ¿no? Entonces, y eso es lo que ha causado los problemas que ahorita están muy duros, ¿no? Bueno, otro impacto negativo del cambio climático es los incendios forestales, los cuales ahorita ya van a ser o han ocurrido con mayor severidad, ¿no? Mayor extensión y mayor severidad, mayor daño, ¿no? Y otra cosa que también nos ha pegado son las olas de calor intensas, ¿no? En este año, por ejemplo, yo considero que este año no fue tan duro en cuanto a calor como el de 2023, ¿no? En el 2023 yo sí sentí más el calor, bueno, al menos donde provengo yo, en Aguascalientes. Porque también es otra situación, ¿no? El clima es regional o es espacial, digámoslo así, ¿no? Bueno, escasez de agua potable es otro impacto impacto negativo del cambio climático. Ahí puse una imagen de que en otros lugares está ese problema. Sequías prolongadas y excepcionales, ¿no? De donde yo vengo ahorita, de Aguascalientes es un estado árido y a lo más semiárido en algunas partes, entonces ha padecido mucho de una sequía extrema y además prolongada. O sea, ahorita en este año, digamos, lo que nos ha ido bien en cuanto a lluvias, pero aún así, esa lluvia que nos ha caído no va a ser la solución, no es la solución, ¿no? Porque es poca, ¿no? Es poca por esa razón, ¿no? Bueno, y eso va a afectar por ejemplo, la agricultura, ¿no? Y esta siguiente animación lo que trato de mostrarles, o lo que les muestro, son las anomalías de temperatura en el periodo de 1880 al 2024, y lo que quiero que vean aquí es cómo estas temperaturas, estas anomalías están siendo más intensas o más fuertes, digámoslo así. Han tenido mayor o tienen mayor magnitud, y también otra cosa que tienen en cuanto a estadística es que estas anomalías ahora son más, digámoslo así, más fuertes, ¿no? Más fuertes,
y de eso no solamente hablo en el centro, ¿no? Sino que también hablo en una parte muy importante que después voy a tocar, que son las colas de la distribución, ¿no? Las colas de la distribución de probabilidades, porque en el centro, digo, ahí hay problema, ¿no? Pero el problema es que la cola también se volvió más gorda, y al volverse más gorda quiere decir que tiene más densidad, ¿no? Mayor probabilidad de ocurrencia, digámoslo así, ¿no? Bueno, es la animación de las anomalías, y aquí hay otra animación, pero ahora con la temperatura, las anomalías de temperatura, su distribución, y aquí lo que quiero que vean es cómo este patrón, o este comportamiento, que es un comportamiento, digámoslo así, bonito. ¿Por qué bonito? Porque es simétrico, ¿no? En primer lugar es la distribución clásica, distribución normal, si quieren decimos que es la distribución normal estándar, y es bonita, ¿no? Este patrón o este comportamiento o esta distribución es bonita porque es simétrica y porque tiene su media o su valor de centralidad en el cero, ¿no? Pero a través del tiempo, cómo eso se ha modificado, ¿no? Los impactos sobre el problema o el asunto del cambio climático, si no lo quieren ver como un problema, ¿no? Bueno, le voy a reproducir. Lo que quiero que vean es cómo esa distribución se va moviendo, y se va moviendo, o sea, cambia sus parámetros, cambia su parámetro de centralidad, y el parámetro se mueve. Vean cómo camina, o sea, esto a través del tiempo va caminando, y no solamente, el problema no solamente es la centralidad, ¿no? Sino que el problema, lo que les comento, es esta cola que se vuelve más gorda, y quiere decir que ahí ocurren mayores eventos, hay mayor probabilidad de ocurrencia de eventos extremos, y además esta distribución hasta cierto punto perdió su simetría. Y si perdió su simetría, entonces la teoría clásica estadística, que se basa en la distribución normal, ya no es la más apropiada para estudiar ese tipo de fenómenos ahora, ¿no? Bueno, y bueno, y ahora vamos a entrar al asunto de la dendrocronología, ¿no? Y entonces la primera pregunta es: ¿qué es dendrocronología, no? Y bueno, yo aquí definí la dendrocronología de una manera simple, ¿no? La defino como la ciencia que estudia los anillos de crecimiento de los árboles, ¿no? Y bueno, aquí traje yo una muestra que me regalaron cuando fui al curso nacional de dendrocronología. Es un segmento de un árbol, y en donde ustedes pueden ver esos anillos de crecimiento de los árboles, ¿no? Aquí los van a ver, se lo comparto para que no se ve bien por la cuestión de luz, pero la intención es de que se den cuenta de qué estoy hablando, ¿no? Y bueno, entonces la dendrocronología es la ciencia que se encarga de estudiar los anillos de los árboles, esas líneas, digamos, las líneas que se ve ahorita, que son líneas, ¿no? Pero en realidad, como el árbol, su tronco es, digámoslo así, pensémoslo que es un círculo, y entonces los anillos de crecimiento podríamos verlo como círculos concéntricos, ¿no? Aunque ahí solamente se ve una partecita, ¿no? Y son estos, ¿no? Este es pues un corte, digámoslo así, del árbol, y aquí están los anillos de crecimiento de los árboles. Estos círculos concéntricos son a lo que llamamos anillos de crecimiento de los árboles, que no son 100% concéntricos, porque el árbol no es un círculo exacto, ¿no? Sino que depende de la pendiente del terreno y de otras circunstancias, ¿no? Pero bueno, por lo menos de la pendiente tiene que ver con que los círculos no sean concéntricos, pero eso se arregla, ¿no? Eso se arregla ¿cómo? Con estadística, ¿no? Bueno, y lo importante es qué información nos dan los árboles, ¿no? Y bueno, los anillos de crecimiento de los árboles guardan la información, por ejemplo, de su primer año de crecimiento. O sea, nos dicen cuándo fue el primer año de crecimiento del árbol. También nos dicen cómo ha sido el clima. Es decir, cómo ha sido el clima, me refiero a que si ha sido una época lluviosa. Si fue una época lluviosa, esos anillos de crecimiento de los árboles, su ancho va a ser ¿cómo decirlo? Va a ser más amplio, ¿no? Y si el árbol en su periodo de vida
tuvo un periodo de sequía, entonces sus anillos van a ser, van a estar pegaditos, van a ser más chiquitos, digámoslo así, ¿no? E incluso también el árbol nos guarda información de incendios forestales, ¿no? Por ejemplo, si hubo un incendio forestal, el árbol guarda una cicatriz, y en esa cicatriz uno puede saber el año del incendio forestal e incluso la magnitud del incendio forestal, porque depende del daño que recibió el árbol en esa cicatriz, uno puede hacer una escala o una medida de severidad, por ejemplo, ¿no? Bueno, y aquí es lo que les decía, ¿no? Se forman anillos. ¿Por qué se forman anillos? Porque hay un crecimiento de primavera, que es un crecimiento rápido, un crecimiento cuando hay buenas condiciones de clima, y un crecimiento lento, ¿no? Que es cuando las condiciones de clima no son tan buenas, se le llaman tardías también, y ahí lo que ocurre es que la madera o el árbol crece menos y por lo tanto forma una franja que diferencia, ¿no? De un año a otro, digámoslo así, ¿no? Bueno, aquí les puse una rodaja, le llamamos rodaja esto, y les puse, y tiene ahí pues años, ¿no? Lo que pasa es que la dendrocronología nos sirve para fechar, para cada anillo. La dendrocronología es capaz de asignarle el año al que le corresponde, el año que le corresponde, ¿no? Eso es lo bonito de la dendrocronología, digámoslo así, ¿no? Bueno, aquí les puse una foto del padre de la dendrocronología, fue Andrew Douglas, él es el padre de la dendrocronología, y les puse también una imagen solamente como ilustración de una rodaja muy grande. Entonces ya se imaginarán que los árboles nos dan posibilidad de estudiar el clima a través de varios cientos de años, digámoslo así, ¿no? Y eso viene más adelante, un dato curioso, creo que lo puse como dato curioso. Bueno, antes de pasar al dato curioso, es cómo funciona la dendrocronología. Bueno, para hacer un estudio con dendrocronología, lo primero que tenemos que hacer es definir un objetivo, ¿no? Por ejemplo, yo quiero estudiar cambio climático, utilizando árboles, utilizando los anillos de crecimiento de los árboles, ¿no? Ese es mi objetivo, ¿no? Estudiar cambio climático. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿O qué recomiendan los expertos de dendrocronología para este objetivo de estudiar cambio climático? Irse a las altas montañas, ¿no? ¿Por qué las altas montañas? Porque las altas montañas son las que tienen menos impacto, o las que pueden dar mayor información sobre un estudio del tipo de cambio climático, ¿no? Y bueno, lo que tenemos que hacer después es seleccionar una especie. O sea, aquí eso es otra sugerencia de los dendrocronólogos, es agarremos especies, ¿no? Y una especie, por ejemplo, es el Pinus hardeggi, que es el pinus de alta montaña, y con ese podemos estudiar cambio climático, ¿no? Y bueno, y hay que hacer el levantamiento. ¿Cómo es el levantamiento? Ustedes van a decir, el levantamiento es ir a tumbar arbolitos. No es eso, no es así. O sea, ahorita vamos a ver cómo hacer el levantamiento. El levantamiento es no invasivo, no destructivo. Los dendrocronólogos creo que son los que más, la gente que yo conozco que quiere más a los arbolitos, ¿no? Y no destruyen los arbolitos, ¿no? Y bueno, pero ¿cómo funciona la dendrocronología? Funciona de esta manera, de esta forma general, ¿no? Voy a un árbol que está vivo, le tomo una muestra. Ahorita vamos a ver cómo tomamos una muestra. La muestra va a ser de este tipo, y como ese árbol puede ser que tenga 300 años, 400 años, 500, 600, 700 años de vida, a lo mejor considero que esa serie todavía es muy corta. La puedo extender con madera arqueológica, por ejemplo, o puedo buscar ampliar mi serie utilizando maderas, por ejemplo, en los sedimentos, ¿no? Con la finalidad de obtener una cronología. A esto le llaman una cronología, sí, una cronología que sea amplia en el tiempo, de largo tiempo, ¿no? Bueno, así es como funciona la dendrocronología. Y bueno, un dato curioso que tengo aquí, que les comentaba hace rato, es hay un árbol que le apodan el Matusalén. Era el árbol vivo más viejo del mundo, que se tenía documentado con 4.850 años. En el 2000
y en el 2016 se descubrió un árbol aún más viejo, ¿no? Que se estima que tiene 5.067 años. Entonces vean la oportunidad de tiempo que se puede estudiar con esta estrategia, ¿no? De dendrocronología, ¿no? Estos árboles pertenecen a una especie que es el Pinus longevo y se encuentra en las Montañas Blancas de California, Estados Unidos, pero su ubicación exacta, eso lo quise dejar porque para compartírselos, de que su ubicación exacta no ha sido revelada para evitar su destrucción, no falta quien va a ir y lo va a querer tumbar, y eso no es bueno, a mí no me parece bien. Ahí está una foto de estos árboles, solamente la que encontré por ahí. Y bueno, pero el dato curioso, vean, aquí lo importante es que veamos la temporalidad de estudio, ¿no? 5.000 años, solamente el árbol, un árbol que ahorita se ha documentado, el más viejo, ¿no? De 5.000 años, pero también hay información de que se han logrado hacer reconstrucciones utilizando la dendrocronología de 10.000 años, o sea, 10.000 años, y ahora van a decir, está bien, tú dices que podemos tener acceso a 500, a 600, a 700, 800, a 1000, a 2000, a 3000 o hasta 10.000 años para estudiar el clima, pero una cosa que por ejemplo a mí como estadístico me preocupa es la calidad de la información, ¿no? O sea, para mí la calidad de la información es importante, ¿no? Es fundamental, ¿no? Porque al menos yo como estadístico soy de esos que piensan que si a una metodología estadística tú le metes basura, vas a obtener basura. O sea, entonces, ese es algo que yo he visto, ¿no? Y bueno, ahora, ¿cómo se obtiene esta información, no? Se utilizan instrumentos como ese barreno, o ese que le llamamos taladro de Presley, y bueno, es un que se forma así, y uno perfora el árbol, ¿no? Ahora van a decir, ya dañaste el árbol porque lo perforaste. Los dendrocronólogos después aplican una resina para que no entre ningún insecto, ninguna plaga, y entonces el árbol como si nada, ¿no? Incluso el árbol los árboles se protegen mucho, que si uno deja ese taladro de Presley, no sé, por 10 minutos, el árbol lo comprime, lo compacta, ¿no? Ya no puede sacarlo, se batalla más para sacarlo, entonces lo mete rápido, lo saca rápido, porque si no después es un problema sacarlo. O sea, el árbol rápido cierra esa herida, digámoslo así, ¿no? Entonces, no se preocupen por la cuestión de destrucción de árboles, eso no hay problema, ¿no? Y bueno, ahí están obteniendo la información, y es una muestra, ¿no? Una muestra le podemos llamar una muestra, una viruta, un segmento, ¿cómo más le llaman? Bueno, esos son los que yo ahorita me acuerdo, ¿no? Al rato a lo mejor me acuerdo de otros sinónimos, ¿no? Y bueno, una vez que uno fue a campo y obtuvo la información del árbol, la obtención de la información o de la medición es algo especializado también. Es algo especializado que incluso se hace en México en un laboratorio que es el Laboratorio de Dendrocronología, que pertenece al INIFAP y que está en Gómez Palacio, allá en la comarca lagunera, y que ellos tienen todo así bien fino para la obtención de la información, ¿no? Y aquí está el proceso que ellos siguen, ¿no? Ellos, una vez que traen la muestra de allá, hacen un montado. Ahí está una persona haciendo el montado sobre una estructura de madera más fuerte para evitar que se rompa o que se fragmente o que ese tipo de cosas, ¿no? El montado, después se sigue con el lijado y pulido para ver bien ya los anillos de crecimiento. Después se hace una cuestión que le llaman prefechado, es decir, con este es como una historia maestra, diría yo, ¿no? Es una historia maestra en donde están registrados algunos eventos de la historia que ya están comprobados, que ya están fechados, que ya están supervisados, que saben que han ocurrido en esas fechas, y entonces la intención es identificar esas fechas en la muestra, ¿no? Eso es como un inicio nada más, ¿no? Porque después
se hace algo más ya con equipo, ¿no? Con equipo de computadoras y un equipo Belmex que se le llama, con el cual la muestra pasa a través de ese equipo y ya produce la información, que la información en este caso, para que me entiendan brevemente, es una serie de tiempo, que es una serie de tiempo, pues una secuencia de observaciones medidas a través del tiempo, ¿no? Que tienen referencia a un tiempo, a un punto del tiempo, digámoslo así, ¿no? Y bueno, después de todo esto, de estos pasos, sigue el asunto de la validación, ¿no? Los dendrocronólogos son gente muy dedicada, ¿no? muy tenaz, muy perseverante, y son pocos también, porque por ejemplo aquí dendrocronólogos en México yo creo que ha de haber así buenos, o sea, y algunos jóvenes, no sé, y pues hice la mano, que son 5, o sea, yo creo que son 5, o sea, 5 amigos que en México hacen este asunto, ¿no? Cuando en Estados Unidos está muy fuerte la dendrocronología, ¿no? Pero bueno, entonces ellos hacen al final una validación, utilizan un programa que se llama Cofecha, y ese programa Cofecha lo que hace es estudiar la estructura de la información, cómo es la estructura de la información en las muestras, porque por ejemplo también no se levanta una muestra en un sitio, se levantan 30 muestras al menos, ¿no? ¿Por qué razón? Porque ahí entra la estadística, ¿no? La estadística funciona bien bajo muestras grandes, ¿no? Y un tamaño más o menos ya grande de muestras, digámoslo 30, ¿no? 30 árboles. Y a cada árbol no se le saca solamente una muestra, se le sacan 2 o 3, dependiendo de si la muestra salió muy bien, si salió mal, si salió contaminada, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pero todo eso se valida, ¿no? Se valida y se llega a una información, yo les aseguro que de calidad, les aseguro que de calidad. Y bueno, ahora también, ¿por qué yo me atrevo a decirles o a asegurarles de calidad? Porque yo he ido al Laboratorio Nacional de Endocrinología y he visto el empeño que le ponen ellos en sacar estas mediciones, y también también yo apoyo la calidad por el asunto de que en el mundo hay trabajos fuertes de endocrinología publicados en revistas muy buenas, ¿no? Entonces esas revistas no son muy quisquillosas en cuanto al asunto de la generación de la información, ¿no? Y aquí no hay, yo no he tenido mayor problema con este asunto, ¿no? Bueno, y aquí ya yéndome al terreno de la estadística, cómo la estadística se combina con la endocrinología, ¿no? Pero para eso inicio con la pregunta de qué es estadística, ¿no? Y también otra vez voy a ser breve en decir qué es estadística. Estadística, para empezar, es una ciencia universal. Por eso les digo que yo trabajo pues con gente de sociales, con gente de economía, con gente de ambientales, con médicos, gente de salud, y no solamente salud observacional y salud clínica también, por el asunto de mi formación, digámoslo así, de estadístico, pero también estadístico con forestal, ¿no? Yo creo que si solamente fuera estadístico, se me hubiera complicado más, por ejemplo, entender o haber dado clases, por ejemplo, de ecología, ¿no? Eso no lo podría hacer, no lo tendría. Bueno, pero voy a continuar con eso. La estadística, además de ser una ciencia universal, tiene dos divisiones, ¿no? Estadística descriptiva y estadística inferencial. Y además una cosa que yo trato de comunicar es que la estadística es una herramienta de apoyo. O sea, hay luego gente que quiere poner a la estadística como lo más importante, ¿no? Y la estadística yo la tengo en el asunto de que es una herramienta de apoyo para otras áreas, ¿no? Nosotros no hacemos estadística pura, ¿no? Ahorita hacer estadística pura está complicado, ¿no? La estadística clásica, esa fue desarrollada por Ronald Eimer Fisher, el padre de la estadística, más o menos 1925, 1930, y de ahí para acá, la estadística se basa en la verosimilitud. Y solamente les dejo así, no voy a entrar a decir qué es la verosimilitud, ni todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pero la estadística tiene su base en una parte de las matemáticas, una rama de las matemáticas que es la probabilidad. Y entonces, por lo tanto, es una ciencia pues con fundamentos, ¿no? Con fundamentos matemáticos, una ciencia dura. Todo se demuestra en estadística. O sea, yo que hice un doctorado en estadística, les puedo decir que
hay estadística matemática en donde uno demuestra muchas cosas que luego solamente se enseñan como resultados, ¿no? Hasta la fórmula del promedio la demostramos. Esa que es la suma de xy sobre n, sumar todas las mediciones divididas entre el número de mediciones, hasta eso demostramos por qué es esa. Bueno, y aquí, ahora, como la estadística se divide en estadística descriptiva y estadística inferencial, la estadística descriptiva, como su nombre lo dice, es para describir. Y entonces aquí les puse un ejemplo de una gráfica que se utiliza en dendrocronología, que me sirve para describir ya la información de la información, ¿no? Aquí cada uno de estos códigos es un segmento, una muestra, una viruta, que se fue y se recolectó, ¿no? Idealmente les digo que se recolectan 2 muestras por árbol, ¿no? Por cualquier cosa, ¿no? Pero aquí están resumidas entonces todas las muestras. Como podrán ver, aquí hubo muestras que eran muy, hay unas que eran muy largas, de 1400 al 2000 por ejemplo, pero hay otras que eran cortitas, ¿no? Que solamente tenían 100 años, pero hay otras que tenían 200, así, ¿no? Así. Y todas estas, todo esto es información, ¿no? Y bueno, pero ahora, esa información en esas muestras, los anillos de crecimiento de los árboles, como ustedes los vieron ahí en esa muestra que les pasé, y como ustedes han de imaginar también, el árbol no tiene la misma tasa de crecimiento, o la velocidad de crecimiento, o el comportamiento de crecimiento durante toda su vida. Al principio los árboles crecen mucho, crecen rápido, ¿no? Forman anillos grandes. Pero después, ya conforme va pasando el tiempo, el crecimiento de los árboles, del tronco, es más lento, ¿no? Y eso entonces hay que modelarlo, digámoslo así, hay que modelarlo, ¿no? Y entonces, pero nosotros sabemos que el ancho de los anillos de crecimiento de los árboles tiene una influencia de la edad, por eso está la A. Pero también sabemos que el ancho del anillo de crecimiento del árbol tiene una influencia del clima, por eso está la C, que es lo que nos interesaría estudiar. Como nos interesa estudiar el clima, entonces tenemos que ser capaces de descontar o de quitar el efecto de la edad y el efecto de esta D sub 1 y D sub 2. En lo de D sub 1, por ejemplo, puede ser condiciones propias del árbol. Son condiciones propias del árbol, ¿no? La especie, si tiene daños por plagas, etcétera, ¿no? Todo eso entra aquí, ¿no? Lo que corresponde al árbol, y acá es lo que corresponde al sitio, porque los árboles no tienen el mismo crecimiento dependiendo del sitio, ¿no? Si es un sitio bueno, el árbol va a crecer bien; si es un sitio malo, el árbol crece de forma diferente, ¿no? De forma diferente, digámoslo así, ¿no? Y bueno, y como buenos estadísticos, digo, como sabemos que no tenemos siempre la exactitud, entonces le ponemos un término de error, y ahí también eso lo modelamos, digámoslo así, ¿no? Y bueno, aquí les puse una gráfica en donde las líneas negras son el valor del ancho de anillo de crecimiento, como se obtuvo del equipo Belmix, ¿no? Pero después la estrategia para corregir esto de la edad de estos factores es ajustarles un modelo como una curva suave, un spline, o un modelo exponencial negativo. Este exponencial negativo es muy utilizado en la dendrocronología porque tiene un sustento biológico, ¿no? Un sustento ecológico. Entonces, por eso que aquí podría entrar un asunto de que se haga una modelación basada en datos o una modelación con conocimiento del fenómeno, ¿no? Los dos enfoques, yo soy de la idea que hay que explorarlos, ¿no? Porque luego a veces hacemos una modelación en donde tratamos de pegarle exactamente al valor de la serie de tiempo, pero y lo biológico y el conocimiento, entonces digo, hay que hacer los dos resultados y ver cuál nos convence al final, ¿no? ¿Podría repetir, por favor, doctor, los dos tipos de modelación? Modelación basada en datos y la otra cuál es? Yo le llamo conocimiento, que esa es la estadística paramétrica. Lo que pasa es que con toda estadística paramétrica tú asumes que conoces el modelo de donde provienen los datos, y lo único que tienes que hacer es estimar los parámetros, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Esa es modelación con conocimiento, y la otra es simplemente uso algoritmos matemáticos, lo que sea, para aproximar
mis estimaciones o mis pronósticos a los valores observados, ¿no? Depende, ¿no? Yo les digo que tengo dudas por ahí, pero bueno, de cuál enfoque usar, ¿no? A veces, ¿no? Depende del área, ¿no? Bueno, pero entonces podemos utilizar un spline, podemos utilizar la curva exponencial negativa, podemos utilizar simplemente una línea horizontal, que es para ver que no es la que más nos favorece, no es la que más nos sirve, sino la estrategia es una curva que se pegue bien a la nube de puntos, digámoslo así, ¿no? Y bueno, también podemos hacer un modelo autorregresivo, también podemos hacer algo no paramétrico, como esto del suavizamiento de Friedman, ¿no? Que en particular a mí el suavizamiento de Friedman, esto lo hice cuando yo estuve en el doctorado, o sea, mi tesis de doctorado fue análisis de valores extremos usando series dendrocronológicas. Y cuando yo hice el doctorado, yo utilicé esta forma se le llama estandarización, es estandarización. O sea, descontar la edad, las cuestiones del árbol, del sitio y modelar un error, se le llama estandarización. Yo utilicé este ajuste, ¿no? Este es el ajuste que yo utilicé. ¿Por qué razón? Porque es la que mejor le pegaba a todas mis mediciones o mis puntos, ¿no? Bueno, pero después la estadística nos sigue ayudando. Aquí la estadística, ¿cómo nos ayuda? Nos ayuda a evaluar si las mediciones tienen semejanza. Yo esperaría que sí. ¿Y eso cómo se hace? O como investigador de dendrocronología, yo supongo que sí, porque recolectamos árboles de un mismo sitio y tendrían que exhibir una característica similar, un patrón similar de clima y de crecimiento, ¿no? Y eso se ve aquí estadísticamente, eso yo se lo muestro a una revista o a un revisor o simplemente, no sé, a alguien que dice, es que no tuviste buena selección. Eso le digo aquí, mira, aquí todas mis correlaciones, porque aquí es un coeficiente de correlación, no lo puse porque no quiero meter mucho lenguaje técnico, pero aquí en realidad este es un análisis de correlación por segmentos y azul es que estamos bien. Si hubiera aparecido aquí un segmento en color rojo, entonces se prenden las alarmas de que la correlación es baja y entonces esa muestra a lo mejor no la mediste bien, algo falló el instrumento o a lo mejor no sé, se dañó, algo pasó, ¿no? Y toma una decisión, ¿no? Toma una decisión en el sentido de la quitas, la imputas, sustituyes por la otra muestra que les digo que siempre hay que tomar 2 o 3, etcétera, ¿no? Dependiendo, el investigador tiene que tomar una decisión, ¿no? Pero aquí entra la estadística, la estadística sigue ayudando a ver la calidad de la información o la calidad de la información, ¿no? Y bueno, una vez que yo ya hice el proceso de estandarización y vi que las muestras efectivamente dan una señal común, lo que voy a hacer es integrar todos los árboles. Aquí en realidad lo que estoy haciendo es integrar todos los árboles en una serie que le llaman una cronología, ¿no? Y la cronología ya es por sitio, ¿no? Es una cronología. Este es el resultado, por ejemplo, no son árboles, es tamaño de muestra o profundidad de muestra. Aquí, por ejemplo, fueron más de 100 muestras, más de 100 segmentos, entonces pudieron haber sido probablemente 50 árboles, o dependiendo si se tomaron 3 o una, pero más o menos 40, 50, 60 árboles, ¿no? Pero con esos se integró la información en una cosa que le llaman la cronología, los dendrocronólogos, y la cronología se forma de esta manera, ¿no? Y aquí ya no es ancho, vean, aquí es una I, un índice de ancho de anillo de crecimiento, que no es otra cosa más que el valor observado que yo medí entre el ajustado por el modelo que ya descuenta factores no relacionados con el clima. ¿No? Que en este caso yo elegí el ajuste de Friedman. ¿Por qué el ajuste de Friedman? Porque es no paramétrico, se pega mejor, etcétera, ¿no? Yo he escuchado de las curvas de desnivel. No sé si por ahí que también miden también los ingenieros. Las curvas de nivel. Ajá. Para ver topografía, para ver... topografía y luego la hidrología también, ¿verdad? Para los efectos en aquella época, el clima como estuvo. Y hacen un levantamiento
¿cómo se dice?, de curvas de nivel, a ver qué tal información es semejante. Pues creo que va... Sí, trata eso. Aquí nosotros lo quitamos con estadística, ¿no? Pero otra estrategia sería esa que tú comentas, estratificar, ¿no? Eso en realidad es estratificación, ¿no? Tomo árboles que tengan la misma altitud, la misma, así, ¿no? Formo grupos, ¿no? Y se supone que en esos grupos la información va a ser más consistente, que es una preocupación, ¿no? Por eso estamos haciendo esto, por eso hemos hecho toda la estadística, estamos buscando información consistente. Y a lo mejor después, a mí se me ocurre, por ejemplo, eso de las curvas de nivel o la altitud, meterlo como un ponderador. O sea, también lo meto aquí a la información, porque creemos que a lo mejor tiene influencia, ¿no? La altitud a la cual recolectas la información, no creemos, ¿no? Creemos, pero hay que investigarlo, ¿no? Lo que yo digo. Gracias, doctor. Sí. Y bueno, les digo, entonces formamos una cronología, esta cronología que también no es una cronología de un promedio tradicional, de un promedio simple, o sea, no es, porque acuérdense que la media muestral o el promedio está influenciada por valores atípicos, por extremos, entonces no es una buena medida de centralidad cuando tenemos extremos, y aquí, por ejemplo, seguramente va a haber extremos, ¿no? Seguramente va a haber extremos, entonces hay una forma de obtener una media que aquí en este caso creo que se llama la media podada de Tukey. Es una media especial que lo que hace es quitarnos el problema de los extremos, ¿no? Entonces es una media robusta, es lo que quiero decir, ¿no? Que este valor es una medición robusta, no es una medición que uno puede decir, es que a lo mejor la media no es el mejor estadístico porque no me garantizas que no hayas tenido valores extremos, ¿no? Yo les digo, aquí utilizamos una media robusta, una media podada, y entonces de esa forma hacemos más robusto el análisis para que no esté sesgado por el asunto de valores extremos, ¿no? Y bueno, aquí que podemos ver en esta cronología, ¿qué podemos ver? Podemos ver, por ejemplo, que el valor central de la distribución es 1. ¿Por qué? Por construcción, por la forma en la que fue construido, ¿no? Pero podemos ver también que hay valores como que llama la atención, que es muy grande, ¿no? Son anchos de índices, porque aquí ya no son anchos, son índices de anillo de crecimiento muy grandes, ¿no? Y hay índices muy pequeños, ¿no? Y lo que asociamos es que este valor, este índice grande, lo asociamos con buena precipitación, por ejemplo, ¿no? Con buen crecimiento del árbol, ¿no? ¿Y por qué digo precipitación? Porque los árboles, la principal variable que determina su desarrollo o su crecimiento es la precipitación. Entonces, por esa razón, ¿no? Por esa razón la dendrocronología luego es muy utilizado para cuestiones de reconstrucciones de precipitación, ¿no? Pero bueno, sigamos con el asunto de la estadística, con el asunto de la modelación estadística. Y bueno, y para eso voy a centrar el asunto de la modelación estadística en el estudio de los extremos, máximos y mínimos, ¿no? De los anchos de anillo. ¿Y por qué? Porque se tiene la documentación de que esos extremos de anchos de anillo están relacionados con eventos climáticos extremos, como sequías, inundaciones, etcétera, ¿no? Y actualmente el cambio climático lo que ha provocado es una mayor ocurrencia y severidad de estos eventos o de estos fenómenos, ¿no? Y con la dendrocronología y la estadística podemos medir el riesgo futuro de ese tipo de eventos, ¿no? Bueno, ahí está, otra vez de nuevo aparecen imágenes de cuestiones de eventos climáticos extremos, ¿no? Y bueno, ahí está, olas de calor, sequías, inundaciones, lo que ahorita estamos viendo que está ocurriendo, ¿no? Y bueno, aquí solamente les puse un ejemplo para que se den una idea, pero también no puse el ejemplo actual de Guerrero del huracán John, porque quise traer un ejemplo más formal, un ejemplo basado en una publicación, ¿no? Y por eso puse el ejemplo de lluvias torrenciales en Venezuela, en Vargas, ¿no? Y dice que en diciembre de 1999 se produjeron lluvias torrenciales en el estado de Vargas, en Venezuela,
Estas generaron una catástrofe con unos 15.000 desaparecidos, unos 3.500 millones de dólares de pérdidas, así como la destrucción de más de 15.000 viviendas y unos 75.000 damnificados, nada más para que vean pues cómo nos afectan estos eventos climáticos extremos, ¿no? Ahí están las imágenes, ¿no? Y ahora una pregunta es, ¿hubiese sido posible con la información previa predecir este evento, o al menos asignarle algún nivel de probabilidad de ocurrencia o de plausibilidad? Como dijimos en un principio, el cambio climático es un proceso complejo, ¿no? Es un proceso complejo que tiene muchos componentes, es dinámico, es caótico. Entonces la tarea no es fácil, o sea, la tarea no es fácil. Yo hasta no sé si decir imposible, pero no es fácil. Me quiero quedar a ese nivel de que no es fácil, ¿no? Doctor, por ejemplo, me imagino que en unas zonas, así como hubo lluvias torrenciales, no había estaciones climatológicas, ¿verdad? Entonces, pues no había esa información. Y al no tener esa información, pues, ¿de dónde la obtengo? Pues creo yo que esta es una herramienta muy, por la ciencia que se pueda ayudar, no a lo mejor tan exacto, pero la información de los anillos, de los árboles, ¿sabes qué? Pudiera pasar eso. Sí, definitivamente eso es un resultado, ¿no? Un resultado de esto que les voy a platicar ahorita, del análisis de valores extremos. El análisis de valores extremos es una teoría estadística que te dice en cuánto tiempo tú esperas tener un evento máximo o mínimo en el futuro. Y es una idea, ¿no? 20 años, 30 años, 50 años, 100 años, ¿no? Tiene fundamentos matemáticos, es todo lo que digo, o sea, y la cuestión de las estaciones meteorológicas, como dices, puede ser que no existan estaciones meteorológicas, o también las mediciones de estaciones meteorológicas son más cortitas, ¿no? A lo mejor, no sé, y luego también ahí, no sé, yo estoy trabajando actualmente con un alumno que está conmigo en estancia, es un alumno de doctorado, y estamos estudiando la precipitación en el estado de Aguascalientes, y lo que nos hemos encontrado ahí primero es el problema de la calidad de la información, o sea, pero no tanto, no es calidad, o sea, nos hace falta trabajar para hacer esa calidad, para hacer que la información de las estaciones meteorológicas tenga buena calidad. Y una cosa que a mí se me ocurrió es, ¿por qué no esas estaciones meteorológicas le aplicamos el enfoque dendrocronológico, ¿no? El enfoque dendrocronológico, o sea, es lo mismo, ¿no? Una estación meteorológica es una muestra en dendrocronología, ¿no? Una estación meteorológica, entonces, y está la información de que a veces el instrumento falló, a veces no sé qué pasó, pero ¿por qué no hacer estadísticas robustas? Estadísticas duras, ¿no? Entonces tengo esa intención con este alumno, porque no le tengo, o sea, la información de precipitación, hay que trabajarla, ¿no? Y es lo que quiero decir, hay que trabajarla, ¿no? Hay que trabajarla para que después estudiarla, ¿no? Y por ejemplo, bueno, pero siguiendo con la parte de la estadística, como les decía, una cronología es una serie de tiempo que nos interesa describir, caracterizar, explicar o modelar. Y una serie de tiempo la podemos describir con sus componentes, podemos ver si tiene tendencia, si tiene efectos cíclicos, tiene cuestiones cíclicas o algún otro componente. No puse, por ejemplo, aquí estacionalidad, porque la estacionalidad es en el año, ¿no? Y aquí estamos haciendo o estudiando variables con resolución de un año, ¿no? Bueno, también la podemos caracterizar la serie de tiempo, podemos ver si es estacionaria, si tiene promedios móviles, si tiene procesos autorregresivos, podemos utilizar los modelos ARIMA, o podemos utilizar unos modelos ARIMA con información adicional, por eso se llaman ARIMAX, porque es, por ejemplo, un ARIMA y yo le meto al modelo la variable, por ejemplo, ENSO, que sabemos que esos fenómenos globales influyen, ¿no? Puedo hacer un enfoque VAR, cada vez voy avanzando más de nivel. Otra opción es que puedo hacer análisis de valores extremos para estudiar eventos climáticos extremos, o puedo estudiar una metodología que se llama análisis de puntos de cambio, que me va a decir en dónde una característica estadística como la media o la variabilidad sufre un cambio.
Y bueno, esto es de su área también, el área de las ondeletas o el dominio de frecuencia, eso es del área de la física, pero también les digo que yo ahorita estoy en colaboración con un alumno de doctorado que es físico, y entonces esto para mí apenas él me lo ha traído, me dice que nosotros lo hacemos así, y ahora yo estoy agarrando esas herramientas como para también ocuparlas intensivamente, diría yo, ¿no? Bueno, la teoría de valores extremos, nada más se las platico de rápido. Es algo análogo al teorema del límite central, ¿no? No sé si saben cuál es el teorema del límite central, pero el teorema del límite central lo que formula es que cuando tenemos muestras independientes y con varianza finita, la distribución del promedio de esa muestra va a ser normal con media mu y varianza sigma cuadrada sobre n, ¿no? O sea, y eso la estadística tiene su base en ese teorema, ¿no? La estadística práctica, ¿no? Porque con eso nosotros podemos hacer de una forma muy tranquila inferencias, ¿no? Y cuando digo inferencia me refiero a hacer conclusiones a la población, ¿no? Eso es ser una inferencia, ¿no? Pero el máximo y el mínimo no se comportan así, no hay un resultado que diga el máximo sigue una distribución normal con media 2 mu y varianza sigma al cubo sobre 4, o lo que sea, ¿no? Sigma 4 sobre 4 es el coeficiente de kurtosis, ¿no? No hay un resultado así. El resultado es ¿no? El resultado, hay un teorema de límite, de los extremos que fue propuesto por Fisher, Tippett y Genedenko. Ellos encontraron la distribución del máximo. ¿Por qué solamente el máximo? Porque el mínimo lo podemos definir como el negativo del máximo, o sea, hay una equivalencia. Entonces por eso solamente se enfocaron en estudiar los máximos y dijeron, el máximo o el mínimo, si quieren verlo así, va a ser solamente una distribución de 3 formas, ¿no? Va a ser Gumbel, va a ser Frechet o va a ser Weibull, que seguramente ustedes han escuchado la Weibull y se usa mucho en investigaciones climáticas, en investigaciones ambientales, y lo que tiene esta distribución Weibull es que no pertenece a la familia exponencial, o sea, sino que pertenece a la familia de valores extremos, ¿no? A la teoría de análisis de valores extremos. Y esas familias lo que hacen es que nos permiten estudiar distintos comportamientos de las colas de la distribución. Vean, por ejemplo, vean aquí la Frechet tiene mucha densidad en la cola, ¿no? La Gumbel también todas tienen más densidad que la normal, o sea, porque el problema de la normal para estudiar cuestiones de clima o de cambio climático es que caen muy rápidamente. Es el problema, ¿no? Y como vimos al principio, cuando vimos la distribución esa de las anomalías de las temperaturas, vimos que al final ahorita estamos con una distribución que ya no es simétrica, y la distribución normal es simétrica y estas no son simétricas, y que además tiene unas colas muy pesadas, ¿no? Mucha probabilidad de ocurrencia ahí, y eso entonces, si uno quiere estudiar un comportamiento de esa forma, una opción es irse a la teoría de análisis de valores extremos, que es la que yo ocupé cuando hice el doctorado, ¿no? Bueno. Y bueno, la aplicación de valores extremos la hice con otra especie forestal que es Pseudotsuga menziesi. Esa especie forestal tiene toda esta distribución, se los puse acá, y en México están todos esos sitios ya fueron levantamientos de dendrocronología, ¿no? E incluso están en un repositorio internacional que está en el NOAA, que se llama Repositorio Internacional de Anillos de Crecimiento, ¿no? Así se llama, Tree Ring Data Bank. Y bueno, ahí está la cronología. Aquí solamente yo elegí, para este caso, como es una aplicación y quiero que sea un ejemplo sencillo y que sea rápido, solamente elegí este sitio, el que está en el cuadrito. ¿Por qué razón elegí ese? Porque es el sitio que está en el límite de la distribución natural de esta especie, que es Pseudotsuga menziesi. Entonces, por eso nosotros tuvimos la hipótesis de que esa cronología es la que va a tener mayores reflejos de posible cambio climático. Y bueno, ahí está la cronología, como les digo, la construimos con lo que ya les platiqué, con los antecedentes de la verificación de la calidad de la información, e incluso hay algo similar en la cronología, como el R cuadrada, ¿no? Un estadístico de calidad de la información.
y los dendrocronólogos dicen que el EPS, que es la expresión de la señal expresada por la población, lo recomendable es que sea más grande que 0.8, y de ahí para allá ellos ya han visto que eso es muy buena información, ¿no? Eso es muy buena información. Entonces, pues yo también tuve ese cuidado, ¿no? El cuidado de elegir información de calidad, digámoslo así, ¿no? Y bueno, aquí me interesó estudiar los valores mínimos, eso fue lo que me interesó estudiar, los mínimos, ¿no? Los que están más abajito, ¿no? Y como les digo que esos mínimos no siguen una distribución normal, entonces aplicar la teoría clásica que se basa en distribución normal no es correcto, no es apropiado, no es bueno. Entonces, entonces yo lo hice con la teoría de análisis de valores extremos, y un enfoque de la teoría de análisis de valores extremos es toma bloques. Por ejemplo, yo tomé bloques de 5 años y ahí agarra el máximo o el mínimo. En este caso aquí, yo aquí agarré el mínimo, ¿no? Agarré el mínimo porque me interesa estudiar el mínimo. ¿Por qué razón? Porque el mínimo se asocia a eventos de sequía. Entonces, ahí está el comportamiento de los mínimos de esa cronología en el tiempo, digámoslo así, no por quinquenio. Y bueno, aquí está su distribución en color negro, continuo, está su distribución empírica, y en color se revisó la computadora, y en era negro, y en color azul punteado está la distribución que le ajusté de valores extremos, ¿no? Que en ese caso lo que pasa es que les digo que la teoría de análisis de valores extremos fue desarrollada por Fisher, Tippett y Genedenko, ¿no? Y lo que hizo Genedenko fue que unificó las 3 familias de distribución de valores extremos, las unificó en una distribución que le llamó la distribución de valores extremos generalizada, y entonces por lo tanto ya no nos preocupa tanto saber si la distribución es Gombeles, Weibull o Frechet, porque la generalizada ya contiene esa información, ¿no? Ya contiene esa información en un parámetro que es el parámetro de forma. Bueno, ahí va. Ya son las últimas diapositivas. Vamos a ver, no está entrando. Ahí está. Voy a bajarme hasta acá. Nos quedamos en esta. Bueno, ahí está como les decía, ¿no? La distribución de valores, o valores observadas, que eso le llamamos la empírica, y la modelada, que no es otra cosa más que una distribución teórica de la familia de valores extremos, ¿no? De las que les comenté. Y bueno, otra herramienta que también nos es útil para estudiar los cambios en el clima es esta cuestión de análisis de puntos de cambio. Y el análisis de puntos de cambio nos permite ver cambios en la media, en la varianza, en la periodicidad o en patrones, ¿no? Y aquí nuevamente les pongo la cronología para la cronología del sur, digámoslo así, le llamé del sur de hecho, en donde utilizando estas metodologías que son fuertes, uno identifica que por ejemplo, en esta cronología la variabilidad, aquí me interesó estudiar la variabilidad. ¿Por qué la variabilidad? Porque la media está centrada, en este caso aquí en 1, y acá por transformación, como es la primera diferencia, en 0, ¿no? Pero me interesó estudiar la variabilidad, y vean que aquí, estos son los datos originales, y este es con la primera diferencia, y aquí el método lo que dice es decirnos que en 1780 hubo un cambio en el patrón o en la variabilidad. Vean que aquí es más delgada y después se vuelve un poco más gruesa, y después aquí tiene otro comportamiento, ¿no? Y entonces ahí con la estadística, con la endocrinología podemos estudiar cambios en patrones climáticos, ¿no? En este caso variabilidad, que para mí es muy importante la variabilidad, ¿no? La variabilidad para los estadísticos es súper importante. ¿Por qué razón? Porque es error, ¿no? La variabilidad es error. Entonces, y nosotros estadísticos lo que hacemos es modelar variabilidad. Si ustedes se acuerdan o han visto el ANOVA lo que hace es
descomponer la variabilidad en tres fuentes, ¿no? Perdón, Humberto, antes de que pases a la reflexión, entonces con base en la gráfica inferior, tenías este corte donde cambia el patrón, ¿no? Y hay una mayor variabilidad entre los mínimos extremos que serían sequías, ¿no? Y luego hay otra línea roja en 1970. Ajá. ¿Se pueden hacer esas como estimaciones también de manera prospectiva a futuro o solo con base en lo que se observa en pasado? Y de esa manera poder predecir, no sé, en tantos años puede venir otro nuevo cambio del patrón de clima. Lo que pasa es que yo creo que el asunto no es tan fácil. ¿Por qué razón? Porque yo creo que estos segmentos no tienen la misma longitud. Yo lo que creo es que aquí lo que va a ocurrir de aquí en adelante es que los puntos de cambio van a ser más cerquitas, ¿no? Estos segmentos van a ser más cortos. Yo no me atrevería a hacerlo con esta metodología, de dar un pronóstico, pero sin embargo el resultado de valores extremos, ese sí tiene un resultado que dice, si yo logro hacer esa modelación, hay un resultado de valores extremos que te dice que te puede hacer un pronóstico, porque el problema también es, o sea, puntos de cambio sí te puede estudiar pronósticos, pero el problema es, a mí siempre me preocupa la calidad del pronóstico, o sea, cómo hago un pronóstico sólido, fuerte. Entonces yo haría una combinación entre valores extremos y puntos de cambio, o a lo mejor, si soy muy bueno, digo, ¿por qué muy bueno? Porque modelar una serie de tiempo no es fácil, ¿no? Una modelación, por ejemplo, con un modelo ARIMA, no es fácil, ¿no? Aquí está, ¿no? Podría utilizar a lo mejor modelos VAR, modelos ARIMA, sí se puede hacer pronóstico, nada más que eso. Yo, por ejemplo, no lo estoy tratando aquí, ¿no? Aquí no lo estoy dando, se puede hacer pronóstico y se puede utilizar después el análisis de puntos de cambio, pero sí me preocuparía porque el modelo fuera fuerte, fuera duro. Y si no soy capaz de construir un modelo duro, un modelo fuerte, o por alguna razón, porque no es fácil, ¿no? Yo lo que haría sería utilizar el análisis de valores extremos, porque es más, tiene un resultado muy fuerte, ¿no? Que dice que el retorno de un evento, hay un resultado matemático que te da ya retornos, ¿no? Retornos futuros. Bueno, ya voy a concluir con esta lámina, nada más lo puse a manera de reflexión, ahí ustedes la pueden leer, trato de integrar las cosas. Dice que los árboles, en primer lugar, los árboles no solo son testigos silenciosos de nuestra historia, sino que sus anillos guardan un registro invaluable del clima de nuestro planeta. Estudiarlos nos permite ver cómo durante siglos las sequías y las lluvias han dejado su huella, pero lo que estamos observando hoy es diferente, o sea, es algo que quiero dejar, ¿no? Los patrones climáticos cada vez los patrones climáticos que una vez parecían cíclicos ahora muestran cambios drásticos, son más rápidos y más extremos, ¿no? Esta información no solamente refuerza la magnitud del cambio climático actual, sino que nos invita a reflexionar también sobre nuestras acciones, cómo nuestras acciones están transformando la naturaleza misma del clima, ¿no? Porque yo aquí me entré, por ejemplo, al asunto de la contaminación, emisión de gases de efecto invernadero que hacemos y la huella del carbón, ese tipo de cosas. Yo aquí me centré en una herramienta que es la dendrocronología, los árboles, estudio de los árboles y la estadística, y cómo la combinación de estas pueden decirnos algo acerca de variabilidad climática. Si no queremos llamarle cambio climático, variabilidad climática. Y bueno, con eso yo finalizo, les agradezco su tiempo y gracias.